Hola, hola a todos. Feliz viernes, Cana Latino. Y como siempre, estamos aquí reunidos esperando al doctor Rosado, con el que vamos a hablar hoy un tema interesantísimo como es el cannabis y el autismo. Si el cannabis funciona para el espectro del autismo. Así que vamos a estar conectados con el doctor Rosado. Hola a todas las personas que se están conectando. JJ3TZ, hola, ¿cómo están? Amaya, y acá está el doctor Rosado. Bienvenido para que sigamos, empecemos realmente esta interesantísima conversación que es sobre todo muy importante y de mucho interés para muchísimas madres. Bienvenido, feliz viernes. Feliz viernes, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Todo muy bien. Muchos, y todos esos corazones, qué buena recepción, qué bonita recepción, todos esos corazones. Sí, sí, nos saludan con mucho, mucho amor. Y terminamos con mucho, mucho amor. ¿Qué hay de Así nuevo? mismo. ¿Cómo está el mundo? Todo muy bien por acá, por este lado en Colorado, muy tranquilo, ayudando muchísimo y haciendo obviamente muchísima investigación y continuando con todo lo que hacemos siempre en Canal Latino. ¿Y cómo ha estado todo en el consultorio del doctor Rosado esta semana? Oh my God, el consultorio está, mm, como decimos en Puerto Rico, viento en popa. Estamos al 100, dándole mucho, mucho amor, mucha energía. Comencé unos cuantos niños esta semana con autismo, así que el universo respondió al tema de hoy porque me ayudó a reafinar ciertas cosas. Leí unos cuantos artículos nuevos que es más, en febrero de este año salieron a la literatura científica, así que vamos a estar compartiendo esa nueva información, esos nuevos datos. Así que mucha nueva información, muchas cosas nuevas, bonitas para hablar y discutir, ¿ok? Claro Así que que sí. Y vamos a, porque ya empezaron a hacer preguntas, pero las preguntas las vamos a dejar para el final. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿qué opinan del aceite del cannabis? Lo amamos y ya vamos a hablar precisamente de todo eso. Así que les recuerdo las lo preguntas. amamos, lo recomendamos, lo proporcionamos. Lo Usted lo extrae, tomamos. yo lo extraigo. Usted lo cosecha, lo extrae, yo no puedo porque por ley Todavía no. en este estado no se permite. Exactamente. Entonces ya saben, vamos a entrar al tema y estábamos, la pregunta, la gran pregunta que dejamos fue si funciona el cannabis como medicina para el espectro del autismo. Exacto. Y es extremadamente controversial. ¿Por qué? Porque esta misma semana en las redes mías yo posteé una pregunta que era, ¿el cannabis medicinal le va a dar una nota o lo va a poner drogado a mi niño? Y la conversación y médicos, mismos médicos, colegas míos, me empezaron a atacar Los que vi. sí, que el THC destruye la mente y yo he visto niños con THC y bla, bla, bla. Y digo, ajá, y los niños que le dan los medicamentos para las convulsiones, que son barbitúricos, o que le dan benzodiazepínicos, o a los niños que le dan anfetaminas para manejar el ADD, ADHD, Uh -huh. deficiencia de atención, hiperactividad, etcétera. Esos niños no se drogan con esos medicamentos. Entonces No solo ahí, se drogan, es letal. Una de las más grandes diferencias es que todos esos medicamentos que acabas de mencionar son letales, el cannabis no. Entonces, no. entonces la pregunta siempre es, no, que el THC tiene efectos adversos y negativos hacia el cerebro. Ajá, y los efectos negativos y adversos de esos otros medicamentos, esas otras clases de medicamentos en el cerebro creciente y en desarrollo. Y más los cerebros de niños que están en el espectro, que hoy vamos a descubrir cómo es que funciona el cerebro de un niño que está en el espectro, que es completamente lo opuesto a un niño no en el espectro. No voy a utilizar la palabra normal porque ¿qué es normal? Yo no soy Exacto. normal. Así que utilizar la palabra normal para describir un niño que no está en el espectro es un término racista. Decir, oh no, los niños normales y los niños no normales. No, los niños son todos perfectos.
Así mismo, y de eso se trata la diversidad, no solo de los colores, sino también de las necesidades que tenemos los seres humanos. Así mismo. Entonces, pues, arrancamos, que tengo que aquí apagar el celular porque están entrando ya las llamadas y siguen. Ok, no obstante. Entonces, la pregunta que nos quedamos, y es la pregunta por preguntar y al final contestar. ¿El cannabis medicinal sirve para los niños que están en el espectro autista? Entonces, ¿qué causa o cuál es la definición del autismo? ¿Qué es el autismo? Porque muchas personas hablan de autismo, 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 pero ¿qué es? Y es una deshabilidad, desgraciadamente es la terminología médica, es una deshabilidad de desarrollo que causa una deficiencia significativa a nivel social, a nivel de comunicación y a nivel de comportamiento. Son retos de a nivel de comunicación, a nivel de comportamiento, etcétera. Entonces, como siempre, el cuerpo médico siempre quiere definir y poner a las personas en una caja, entonces decir, no es una deshabilidad, es lo que ellos definen. No es una deshabilidad, es un trastorno y vamos a descubrir los distintos tipos de trastorno porque es una causa multifactorial. ¿Qué significa esa palabra? Múltiples factorial, múltiples factores. Puede que sea por cien número de cosas y vamos a tocar las más comunes. No vamos a entrar en todas porque estuviéramos aquí hasta mañana. Claro, claro que sí. Ahora, en los Estados Unidos, de 59 niños, cada uno de 59 cae bajo el espectro. Y hay distintos niveles de espectro. Están los niños que son, como se dicen, los autistic savant, que son extremadamente dados Sí. en música o en matemática y calculan números en su cabeza o tocan piezas de piano O cualquier al cosa que extremo. elijan. Son expertos Exacto. absolutamente en todo lo que deciden serlo. Versus otros que están al otro extremo, que no se comunican, no comunicativos y son más retosos esos. Entonces tenemos por eso que le dicen el espectro, porque abarca sin número de casos y distintos tipos de comportamientos. Es muy bonito trabajar con estos niños porque afinan el cerebro de uno. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostican estos niños? No hay laboratorios para diagnosticarlos técnicamente, no existe una radiografía, es en base a un comportamiento y la Academia Americana de Pediatría recomienda que cuando le hagan el chequeo normal de los niños a los 18 meses y luego a los 24 meses o al año y medio y a los 2 años, esos dos exámenes es cuando el pediatra necesita hacer una evaluación. Desafortunadamente, la mayoría de los niños no se le hacen esa evaluación y si se la hacen, no se la hacen correctamente y muchos no se descubren hasta que no tienen ya 3, 4, 5 años y están a punto de entrar a la escuela. Tú tienes unos niños que están en el espectro, ¿verdad? Mi hija mayor, bueno, y yo también fui diagnosticada en el espectro, precisamente en la parte funcional, como hablas, que también es bastante challenge, pero porque sí es una discapacidad y sí, obviamente el entorno precisamente es lo que, como hablas tú, cuando entra al colegio es cuando más se nota, porque realmente hasta los maestros es así como que, por favor, o sea, algo pasa y no es el mismo comportamiento siempre. No. Precisamente es importantísimo entenderlo. Este espectro del que hablamos es como un gran paraguas donde uno está debajo y hay diferentes cosas que están pasando y precisamente los niños pueden tener cada uno de estos rangos y eso es importante entenderlo, que son diferentes Ahora, niveles. yo acabo de mencionar que técnicamente no hay un laboratorio para determinar si la persona tiene o está en el espectro, pero es que han descubierto los científicos que hay un gen, el gen GR latina N2, el número 2 y la B de burro, Green 2B, ¿ok? Ese gen, un trastorno en ese gen
ocasiona niños que están en el espectro, ¿ok? Si tienen un niño que está en el espectro y tienen otro niño, la relación familiar, hermano con hermano, hermanas, también si tienen un niño que nace con y está dentro del espectro, los otros niños tienen una mayor probabilidad de también estar en el espectro, ¿ok? Claro. También están niños que tienen o sufren de lo que se llama el síndrome frágil del cromosoma X, que es el cromosoma que de la mujer, pero el hombre es el que da el cromosoma X o Y cuando están en la fertilización, en la fecundación. Pero niños que nacen con esa enfermedad, el síndrome de el cromosoma X frágil o esclerosis tuberosa, también ocasionan tener casos de autismo. Madres que hayan tomado ácido valproico, que es Depakote, que es un medicamento para las convulsiones, o que le hayan dado talidomida para las náuseas. Eso no ocurre tanto en los Estados Unidos, pero en otros países a las madres le dan talidomida o el ácido valproico Depakote, que es un anticonvulsante, también se usa para enfermedades bipolar. Y muchas veces las mujeres están tomando sus medicamentos y no saben o no caen en cuenta que están embarazadas y ese medicamento le está afectando al feto. Así que puede que cause un trastorno en su feto, en su bebé, por el medicamento que esté tomando. Así que ojo con los medicamentos que estén tomando las mujeres de las etapas o las edades de tener niños, de embarazo. ¿Okay? Sí. Y, como siempre, niños que hayan nacido a padres ya mayor de edad, mujeres mayor de 35 años de edad, otros dicen mayor de 40 años de edad, tienen mayor propensidad a tener niños con trastornos genéticos, sea el síndrome de Down o niños dentro del espectro. ¿Ok? Ahora, el cerebro normal, estamos hablando de lo que se considera normal en la ciencia, el cerebro de un niño normal pasa por una fase que se llama pruning, que es cuando tienen poca edad, son toddlers, 2, 3, 4 años, tienen una cantidad de sinapsis, y sinapsis son conexiones en el cerebro que comunica una célula del nervio a otra célula del nervio, y ahí se conectan y se comunican. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? En lo que el niño va avanzando en edad, la cantidad de los sinapsis disminuye, ¿ok? Van disminuyendo la cantidad de los números de conexiones en el cerebro. Pero en los niños con autismo no sucede eso, no tienen ese proceso de pruning, no existe una disminución de la cantidad de los sinapsis o de las conexiones nerviosas en el cerebro. ¿Qué sucede? Que esas conexiones se mantienen al doble de la cantidad de un niño que no está en el espectro, y la potencia o la fuerza de conexión o de la información que pasa de uno al otro es 2 veces más potente. Por lo tanto, el cerebro de un niño autista es como si estuviera viendo un signo eléctrico que está así constantemente, porque no disminuye, es constantemente. Y es una deficiencia en un gen que se llama el gen ubiquitine o RNF8. Por un trastorno en ese gen causa la deficiencia del pruning o de la disminución de la cantidad de las conexiones cerebrales. Entonces, los niños en su adolescencia tienen la misma cantidad de conexiones que los niños jóvenes o de 2, 3, 4, 5 años. Que el cerebro está constantemente on fire, no disminuye, que es muy parecido a los niños que sufren de convulsiones. ¿Por qué? Porque cuando una convulsión es un bombardeo de signos y señales nerviosas en el cerebro de una conexión a la otra. Y aquí es donde el cannabis tiene mayor esfuerzo y enfoque. ¿Por qué? Porque el cannabis trabaja en esos receptores a nivel del cerebro, el receptor CB1 y el receptor CB2,
CB1, el THC trabaja en el CB1 generalmente y el CBD trabaja generalmente en el CB2, pero también tiene un ligero enlace con el CB1 que actúa como un antagonista, que lo hablamos en uno de los programas previos, pero todos trabajan a nivel de cerebro y eso ayuda a manejar y controlar ese bombardeo de conexiones que ocurren a nivel del cerebro. La sinapsis. Ahora, La a sinapsis. nivel homeopático, a nivel naturista o naturópata, hay una doctora de Harvard, la doctora Martha Herbert, no sé si la he escuchado. Sí. Ella escribió un libro que se llama The Autism Revolution, Whole Body Strategies for Making Life All It Can Be. Y ella en su libro describe y dice que el autismo no está diseñado o designado. Perdonen, excuse, que tengo que... No, no se preocupen. Una persona muy ocupada, por supuesto, con tanto conocimiento. Todos queremos saber. El autismo no está, como decimos en inglés, hardwired, no está diseñado para estar fijamente en la genética del niño y el niño no está destinado a tener esa enfermedad o ese mal por siempre. Ella dice que es una colección de retos por deficiencia óptima de nutrición, por exposición a tóxicos o toxinas del medio ambiente o en la comida, Sí. por una deficiencia o una debilidad o una depresión del sistema inmunológico del individuo y por estrés. Entonces, también existe el enlace entre el eje del cerebro y el gut, la barriga, la panza, el estómago. Sí. El sistema gastrointestinal, porque si existe una inflamación a nivel gastrointestinal, esa inflamación se puede reflexionar y revelar en el cerebro y causar inflamación en el cerebro, y esa inflamación cerebral a nivel de los niños, de los pacientes pediátricos, ocasionan con trastornos del espectro. Y una vez más, que ayuda a disminuir la inflamación cerebral y del cuerpo a nivel gastrointestinal, los fitocannabinoides, los cannabinoides de la mata, sea el CBD, sea el CBG, sea el THC, todos tienen factores antiinflamatorios, antioxidantes, porque son matas y mayormente en la forma cruda, sea como jugo, haciéndolo o poniéndolo en las ensaladas, comiéndoselo crudo, ayuda. Hay una demostración. Es la cosa. Comiéndoselos crudos ayuda a que disminuyan las inflamaciones y tienen los ácidos. Y los ácidos hemos dicho del efecto del factor crudo de los fitocannabinoides en la forma ácida porque tienen mayor afinidad hacia los receptores endocannabinoides. Precisamente. Ahora, se han descubierto también que niños que sufren que están en el espectro tienen niveles bajos de los endocannabinoides, en particular el anandamide. El doctor Ethan Russo, que es neurólogo en California, él propuso y postuló una teoría que él ya la ha comprobado, que es lo que se llama la deficiencia endocannabinoidea clínica, o en inglés, Clinical Endocannabinoid Deficiency. Esa deficiencia clínica endocannabinoidea cursa con un número de enfermedades. En adultos se relaciona con dolores de cabeza migrañosos, con el síndrome del colon irritable, al igual que con la fibromialgia. Sí. En niños, la deficiencia de el anandamide los encaja dentro de el failure to thrive, la incapacidad de poder progresar, y eso es una de las definiciones de niños en el espectro, que no progresan. Entonces, es una deficiencia del sistema endocannabinoide
y hay que suplementar eso. La literatura demuestra esa deficiencia del sistema endocannabinoideo. Y es que somos lo que comemos. Fíjate que también hay estudios que hablan de que los bebés no serían capaces de succionar si no existiera el 2-AG dentro de la leche materna, porque es lo primero que estimula la sensación de alimentación. Entonces, la relación con la comida, con lo que comemos, con lo que somos, si entendemos que somos biomáquinas y que tenemos que alimentarnos lo mejor posible, pues entendemos la conexión de todo. Y que los cannabinoides obviamente forman parte de nuestro sistema de endocannabinoides que controla muchísimas cosas, como lo hemos hablado en nuestros videos anteriores, que pueden, por supuesto, encontrar en YouTube. En YouTube, exacto. Entonces, junto con la deficiencia que demuestra una deficiencia o una falta de que el niño progrese, también está enlazado con convulsiones, ansiedad, deshabilidades intelectuales y trastornos del sueño. La mayoría de los niños que están en el espectro sufren de todas esas condiciones. Muchos sufren de convulsiones, que tienen doble diagnóstico, convulsiones con autismo, pero ansiedad, deshabilidades intelectuales y deficiencia o problemas con el sueño, en particular insomnio. Entonces se ha descubierto que estos niños tienen lo que se llama una neuroinflamación, una inflamación a nivel cerebral, porque el enlace cerebro-gastrointestinal, entonces eso afecta y potencializa el efecto del espectro. Hay que tomar en cuenta todas estas cosas, como dijimos al principio, es un trastorno multifactorial. Es importante entender que no importa la causa, el tratamiento es el mismo. ¿Y cuál es el tratamiento? El uso de los cannabinoides. ¿Por qué? Porque ¿cómo los manejamos convencionalmente a estos niños? Con medicamentos. ¿Cuál es el medicamento que le dan a estos niños? Le dan medicamentos para el comportamiento, le dan medicamentos psiquiátricos, le dan medicamentos benzodiazepínicos, antipsicóticos, que tienen múltiples trastornos y los efectos secundarios son mayores. Comienzan siempre con esos medicamentos. Le dan tipo de clases de comportamiento o comunicación, tipo terapia del habla, terapia ocupacional, etcétera. Pero también se habla de comida. Muchos de los pacientes míos, nosotros lo hemos puesto en una dieta ketogénica o el keto diet, porque eso ha mostrado disminuir la inflamación a nivel gastrointestinal, y si hay menos inflamación en el sistema gastrointestinal, cursa con menos inflamación a nivel del cerebro. Eso es muy importante hablarlo, sobre todo que el tema del keto diet, esa dieta fue creada especialmente para personas con precisamente problemas de inflamación de cerebro, para pacientes con parálisis cerebrales. Yo conozco gente aquí, pacientes también, que son pacientes de parálisis cerebral, de autismo, que están graduados en las universidades acá en Denver, Colorado, que han sido personas que han utilizado la dieta keto y el cannabis, muy importante, porque esta combinación, como la estás mencionando ahorita, no es la primera vez que la escucho y es la que más ha funcionado, sobre todo en adultos, o sea, en casos de éxito, pues, que he visto. No solo una dieta ketogénica, pero también una dieta libre de gluten. Disminuir o minimizar o eliminar el gluten. También anti-hongo, dietas bajas en cosas que tengan hongo, las azúcares, los carbohidratos, que es lo que le da de comer a los hongos. Dietas bajas en carbohidratos, por lo tanto, la dieta ketogénica. A mí una vez me acuerdo que me dijeron, quítale todo el azúcar, quítale todo a tu hijo para que baje un poco la actividad cerebral y baje, sabes, como que todo se estimule menos. Pero no le quité el gluten, y el gluten se metaboliza como azúcar. Entonces era lo mismo, no hacía nada. También darle probióticos, porque los probióticos son una bacteria buena, que es muy importante,
y algunas personas le dan antibióticos porque las bacterias causan inflamación, entonces pues le dan antibióticos a los niños, pero tienen que darle un probiótico porque el antibiótico no solo mata las bacterias malas, pero también mata las bacterias buenas. Entonces tienen que reponerlas con los probióticos. Y a nivel complementario está terapia de música, quiropráctica, ajustes, masajes, acupuntura, etcétera. Todas las cosas complementarias para ayudar. Y Así que es un factor. Dime, no, que te perdona. iba a decir que también en cuanto a las terapias, yo creo que también escuchar un poco lo que le guste al niño, ¿no? A pesar de que suene como una locura, yo creo que ese precisamente espectro que hablamos al principio, cuando los niños son súper funcionales, es muy importante que a pesar de que se vea como que una, ¿sabes? Como que muy forzado al principio, el niño va a buscar precisamente qué hacer. Y el adulto, como yo, se llena de lo que llamamos coping skills, o pequeños trucos que uno va aprendiendo en la vida para poder salir para adelante. Pasa hasta en la multiplicación. Yo divido diferente a muchas personas, pero porque no me entra de una manera sino de otra. Y esas son las cosas que empezamos a descubrir en nuestra vida cotidiana que también ayudan muchísimo y son los que hay que reforzarles a estos niños también para que ellos busquen su manera de comunicarse dentro de esta, como dijiste antes, es una discapacidad, pero es una discapacidad con la que podemos funcionar muchísimas personas. Exacto. Ahora, acuérdense que en los Estados Unidos hay 33 estados en la cual el cannabis medicinal está aprobado, al igual que 11. territorios americanos, Guam y Puerto Rico y Washington DC, que no, ni es estado ni es territorio, es algo ahí. Ahora, de los Estados Unidos, ¿cuáles han nombrado el autismo como una condición para recibir el cannabis medicinal? Colorado. Colorado es el primero, exacto. Yo Muy testifiqué bien. precisamente testifiqué para pasar esa ley por ser no solo madre, sino además paciente. Muchas gracias. No, Pero todas las madres que lo hicimos posible y todas las que están en el planeta precisamente haciéndolo, vamos que hay maneras de cambiar las legalidades para tener las mejores medicinas para nuestros hijos. exacto, entonces Colorado es uno de los estados que está aprobado. Aparte de Colorado está Delaware, el estado de Delaware, el estado de Georgia, el estado de Illinois, la ciudad de Chicago, el estado de Iowa, el estado de Luisiana, el estado de Oklahoma, el estado de Michigan, el estado de Minnesota, el estado de Missouri, el estado de Pensilvania, el territorio de Puerto Rico, el estado de Rhode Island y el estado de Utah. Esos estados y territorio, el autismo está documentado como una condición para recibir el cannabis medicinal. Que puede ser tratada. Muy bien. Qué Ahora, yo mencioné el estado de la Florida. no. No, para nada. El estado de la Florida no reconoce el autismo como una condición para recibir el cannabis medicinal. Pero al principio yo dije que esta semana comenzamos unos pacientes con autismo. Entonces, yo rompí la ley. Yo violé la ley. No, no lo No, creo. jamás. No lo creo. Jamás. Me veo bien en negro y en rojo, pero en anaranjado no. No. El autismo no es una condición que califica un paciente en el estado de la Florida, pero la Florida, dentro de la ley de la Florida, dice que si una persona tiene una condición que es debilitante y se parezca a otra de las condiciones que está nombrada, califican. Nosotros como médicos los podemos calificar. Y si las madres o los padres nos traen los récords médicos, Claro. que está el diagnóstico, pues nosotros podemos hacer el enlace. Y el enlace que utilizamos es la epilepsia. Porque dijimos que el cerebro de un epiléptico es bien parecido al cerebro de un niño que está en el espectro. Por lo tanto, podemos enlazar un niño con autismo o que está en el espectro con
un niño con epilepsia, y ahí podemos calificarlos bajo la ley de la Florida. So, Claro, utilizamos la epilepsia, también trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple o el síndrome de Lou Gehrig, que son trastornos neurológicos que también encajan y enlazan. El otro que se puede utilizar es el mal de Crohn. ¿Por qué? Porque el Crohn causa inflamación gastrointestinal. Y hemos hablado que los niños que están bajo el espectro de autismo tienen o sufren de inflamación cerebral. Ese enlace cerebro-gastrointestinal. Y por ende, el síndrome postraumático. Porque estos niños sufren un trauma a diario, horrible. diariamente. Porque son 5 veces más propensos a recibir bullying a nivel académico. En las escuelas son el target, son el punto donde todo el mundo tiene que ir a hostigar y en buen puertorriqueño a joder estos pobres muchachos. En cristiano, mijo, porque de verdad que es impresionante. Yo tengo, y yo no les estoy mintiendo, más de 100 casos, creo que más de 200 casos, con la ciudad del Doral, en la Florida, precisamente por acoso escolar de mi hijo. Y la solución para nosotros fue mudarnos de estado. Así mismo se los digo, porque no están listos los colegios, no están dispuestos los colegios, no están dispuestos los maestros y mucho menos las leyes para poder defender a estos niños. Eso sí, te lo tengo que dejar muy claro. Y de verdad que es muy importante, sobre todo, deberían estar mucho más preparados, porque, como dices tú, 1 de cada 59 niños aquí en los Estados Unidos, no quiero saber en el resto del mundo. Exacto. Donde la alimentación inclusive es peor, donde las medicinas tienen menor calidad, donde la calidad de vida, o sea, sabemos que existen menos recursos inclusive para las madres en cuanto a la maternidad. Los embarazos son casi todos de alto riesgo. Hay lugares en el mundo que son así. ¿Cómo serán esos niveles en esos lugares, no? Exacto. Entonces, como para resumir, el beneficio del cannabis a nivel del cerebro de un niño bajo el espectro. Hablamos de las deficiencias del sistema endocannabinoide y hay que reponer esas deficiencias porque esas deficiencias conllevan a inflamación a nivel cerebral y trastornos neurológicos. Hemos hablado que el CBD tiene un factor neuroregenerativo, regenera el sistema nervioso central, ayuda a ese nivel el CBD junto con el THC. También trabaja a nivel de la mitocondria, que es el que trabaja en la célula, el organismo o el organelo, mejor dicho, dentro de la célula que le da la energía a la célula y ayuda con la agresividad, ayuda con la ansiedad, ayuda con los trastornos del sueño, ayuda con los trastornos de comportamiento, la inflamación neurológica y la inflamación gastrointestinal. Así que, como hemos hablado hablamos en el segundo episodio de todos los beneficios de cada uno de los fitocannabinoides, cómo funcionan y cómo trabajan. Regresen a ese video porque es muy, muy interesante y de mucho valor. Ahora, a nivel de los estudios, ¿qué estudios se han hecho a nivel del mundo con respecto al cannabis? En Chile hicieron un estudio donde tomaron un grupo de personas que estaban bajo el espectro. Utilizaron una proporción de 1 a 1. Usaron una proporción de 20 a 1 y una proporción de 1 a 4, CBD a THC. 20 partes CBD, una parte THC, 1 a 1 CBD THC y 1 a 4. Y dentro de eso descubrieron que más del 90% de los niños que recibieron el medicamento, el cannabis, reaccionaron positivamente. Claro. Pero los que no reaccionaron positivamente, ¿qué hicieron con esos niños? Le dieron una de las proporciones que no le habían dado y descubrieron que esas proporciones sí les ayudó. Claro. Porque, como hemos hablado,
cada cuerpo es individual y la dosificación de cada uno es distinta y los receptores varían entre persona y persona. Por lo tanto, si uno no funciona, si una proporción no funciona, si un chemovar no funciona, intenten con otro, porque no es lo mismo. Cuando ustedes van al médico y le dan un medicamento para la depresión, vamos a decir, le dicen regrese dentro de 2 a 4 semanas para ver cómo le funcionó. Si no le funcionó, ¿qué hace el médico? Le quita ese medicamento y le da otro, de otra clase o de la misma clase, pero que trabaja en otros receptores. Es lo mismo con el cannabis. No se emperren, no se enfoquen que le di CBD, no le funcionó. Le di THC, no le funcionó. No, intenten con distintas cepas, distintos componentes, porque el cuerpo humano tiene mucha variedad, varía demasiado. Y dentro de los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Israel, como tocamos el tema sobre la dosificación que utilizan son 10 miligramos por kilogramo de peso. Así que si el niño pesa 10 kilogramos, que son 22 libras más o menos aquí en los Estados Unidos, a 10 miligramos por kilogramo de peso, estamos hablando de 100 miligramos por día. Entonces se le divide la dosis, se le da 30 miligramos o 33 miligramos 3 veces al día para llegar a esa dosis de 100 miligramos diariamente. En Nueva York se está haciendo un estudio actualmente, el estudio comenzó en el 2018 y se iba a terminar en el 2021, pero por el COVID se ha extendido hasta el 2022, donde van a estudiar 100 pacientes que están bajo el espectro. Y la casa farmacéutica GW Pharmaceuticals, los que hicieron el Epidiolex, están participando utilizando el CBD-V como el fitocannabinoide para estudiar, pero va a ser un estudio con placebo. So va a ser, ¿cómo se llama? Un double blind, doble ciego, que no se sabe quién está recibiendo el medicamento y quién no. Y ya se comenzó a hacer en Nueva York en octubre del 2018 y estamos en espera de esos resultados. Diga. Te iba a preguntar, porque me encanta la idea que sea con el CBD, pero para mí la mejor, esa parte de la sinapsis que tú hablaste, la siento completamente calmarse con el THC. Ojo, no quiere decir que la parte del CBD no me relaje, no me quite la ansiedad, no ayude con la inflamación, no estamos hablando de eso, pero por ejemplo en el caso de mi hijo, que tomó, como te digo, Ritalin toda la vida, metanfetaminas, le mandaron Estratera, Adderall, antipsicóticos como Bupropión, lo metían en hospitales psiquiátricos, inclusive durante periodos de tiempo, porque no podían controlarlo, ¿no? Entonces, ya a nivel de estos medicamentos fuera de casa, ya tenían que ponerlos dentro de un hospital. Y sabrá Dios la cantidad de cosas que le metían ahí, porque ahí sí ya uno no tiene como madre control de qué es lo que le están dando, sino que te entregan una lista de cualquier cosa. Yo tengo unos cuantos niños que participaron en el estudio del Epidiolex. El Epidiolex es un aislado de CBD, no es un espectro completo, es un aislado. Y de ese medicamento, el 8% de los niños que le dieron ese medicamento no le funcionó. Y muchos de esos niños fueron aquí en la Florida. Uno fue Bruno. Ajá. ¿Sí? Y Yacel, cuando se comunicó conmigo, me dijo, le hemos dado Epidiolex, él participó en el estudio y no le funcionó. Y yo le dije, porque Bruno es uno de los niños que va a necesitar o un espectro completo o va a necesitar un poco más de THC. O los y así porcentajes que hablabas, ¿no? De cómo cambiar este paciente. Exacto, las proporciones. Entonces le subimos la proporción de la cantidad de THC junto con el CBD y Bruno tenía de 200 a 300 convulsiones diarias. Él sufre de Dravet y él está en el espectro. Y el pobre niño de 200 a 300 convulsiones diarias.
Y ahora, Bruno, si tienes 5 al mes, es mucho. Y es increíble. Bruno, Así que, hay que recordar que Bruno, para las personas que no saben, es el primer niño que consumió cannabis en el estado de la Florida y fue precisamente medicado por el doctor Rosado acá, nuestra eminencia médica que tiene todos estos casos de éxito precisamente porque una de las cosas que vemos acá son, el doctor Rosado habla con casos de éxitos, con casos además que está utilizando pacientes reales. Son personas que de verdad están utilizando el cannabis, así como yo también, y lo que hablábamos, el cambio del medicamento es automático. A mí me pasó que a los 6 meses mi hijo ya era otro, exacto. totalmente. Y demora de 3 a 6 meses en poder encontrar el medicamento necesario. Y acuérdense que van a tener buenos días y días no muy buenos. Como todo en la vida, eso no cambia. Exacto, es como todo. Así que vamos ahora a hablar, como dicen ustedes, las cepas. Lo que digo yo, los Chemobars. O los Vamos a hablar cultivars. de los que yo he recomendado con éxito a los pacientes que han tenido excelentes resultados. El primero es el Blue Dream, el sueño azul. Súper El sueño famoso. azul es un híbrido, pero predomina el sativa. Acuérdense que hemos dicho que el sativa tiende a estimular, pero en casos de personas que tienen autismo o que tienen ADD, ADHD, los estimulantes los bajan revoluciones. Por lo tanto, a darle un sativa a una persona que sufre de Attention Deficit Disorder, ADD o ADHD, Atención a hiperactividad. o sufren o están en el espectro, ayuda a bajar revoluciones. Por lo tanto, el sueño azul en dosis baja ayuda a controlar la sintomatología del autismo, ¿ok? Y es una excelente terapéutico. Perdone, que mi hija me está molestando. ¡Ay, no! A ver, muéstranosla, que participe con nosotros. No, ella quiere jugar con su padre ahorita. Ay, qué Así rico, pero ponla aquí a jugar con nosotros. Estamos igual de todas maneras hablando de niños, hablando de familia. Es normal. excepto que esta hija tiene 4 patas y no 2. ¡Ay, aún! ¡Qué linda! También está en el sistema de endocannabinoides, así que también participan. Y ella todas las mañanas y todas las noches recibe un treat de cáñamo que tiene CBD. Claro, para la atención también. Así que el Blue Dream o el sueño azul se le puede dar durante el día y suprime el dolor, la incomodidad, porque muchos niños tienen espasmos musculares, le ayuda con múltiples factores. Está el Green Crack, pero esto no es cocaína, No. es cannabis, el Green Crack. Así se el llama Green la Crack, cepa. O el Chemobar. exacto. Es amada. Yo lo recomiendo no solo para pacientes con autismo, pero también para pacientes con ADD, ADHD, porque ayuda a controlar y a enfocar, ¿ok? Excelente Chemovar o Cultivar, ¿ok? El famoso Charlotte's Web, por la niña Charlotte. Claro. El reto con el Charlotte's Web es que cuando funciona perfectamente bien y es excelente. Pero cuando no funciona, no sirve para nada. Y este es el problema en general en la comunidad de cannabis, que le han dado tanta propaganda, ha salido en tantos programas, en tantas revistas, en todo. Hasta en mi libro yo hablé de ella. Y los padres van y se aferran al Charlotte's Web, le compran el Charlotte's Web, le dan el Charlotte's Web y no le funciona al niño. O en algunos casos los empeora, le aumenta las convulsiones o les crea una agresividad. Entonces el padre dice, esto no sirve, esto es una porquería, olvídese, y lo tiran. Y hay que entender que hay que buscar otros
modos de manejar y tratar al paciente. Y Dime, otras que sé que tienes una composiciones, experiencia. otras composiciones químicas, es precisamente lo que hablabas al principio. Tanto las porcentajes de THC con CBD, como también todo lo que son los terpenos y lo que hemos hablado en diferentes videos también, que pueden encontrar, por supuesto, en YouTube. Pero además también eso es muy importante, porque la fama y de repente hay muchas cosas que le funcionan a muchas personas y hay muchas cosas que no le funcionan a otras personas. Los Kimobar y las cepas que estamos hablando ahorita son nombres que se le han puesto a plantas aquí en Estados Unidos. Muchas veces de repente llegan semillas a otros lugares del mundo y no sabemos, oh, esto es tal cosa, o esto es un Blue Dream, por ejemplo, como hablabas. Aquí en los Estados Unidos existen 399 tipos de Blue Dream y una que es real. Imagínese, entonces ese es el reto de utilizar las plantas, las matas, las hierbas para curar. Y hay que tener mucha paciencia, por eso es que dijimos, puede que demore de 3 a 6 meses en encontrar el que funciona y que encaje bien para su niño, su niña, su nieto, su nieta, su sobrino, su sobrina, etc. Ahora, un indica que se utiliza es el Hindu Kush, que viene de Asia, de la India. Es un indica y típicamente lo recomendamos ya al atardecer, tipo 6, 7, cuando ya están preparando el niño para el sueño, para dormir. Pero igual hay que tener cuidado porque si es un niño que está en el espectro y tiene deficiencia de atención o tiene hiperactividad y le da un indica, va a tener el efecto contrario. Entonces lo va a poner a 1.000.000 millas por hora y no va a dormir nadie en esa casa. Así que dime, cuéntame, porque sé que sabes de esto. Mi mamá le dan cualquier tipo de cannabis y parece, o sea, es demasiado, es divertidísimo. Y hay muchísimas personas que les pasa inclusive con el Benadryl y el café, ¿sabes? Esos efectos adversos. Todas las noches yo me tomo café. Yo me tomo un café antes de acostarme a dormir. Todas las noches. Exacto, por eso la química de las personas también es muy importante y una vez más, el periodo que estamos hablando de conseguir la cepa, el Kimobar o la química perfecta de la planta es precisamente para que podamos tener estos, yo diría ensayo o error, pero este conocimiento que vamos a tener además con la medicina más segura que hemos encontrado para nuestros hijos porque todavía no ha matado a nadie. Ahora, vamos a terminar con un estudio científico en la cual demostró que el cannabis no tiene ningún efecto a largo plazo negativo o adverso al cerebro humano, porque esta es la crítica primordial de no utilizar y no recomendar el cannabis en casos pediátricos, porque dicen cuando lleguen a cierta edad los predispone a la esquizofrenia o trastornos cerebrales o deficiencias cerebrales y causa problemas a nivel del cerebro. Y aquí, este estudio se hizo en la Universidad de Pittsburgh. ¿Qué año fue? Le debo el año, pero siguieron niños desde la edad de 13 a 19 años de edad hasta que llegaron a los 30 a 36 años de edad, que los siguieron por aproximadamente 3 décadas. Y le estaban haciendo evaluaciones constante y consistentemente a nivel del cerebro. Y al final descubrieron que el uso de cannabis en la adolescencia no está asociada con ningún trastorno estructural ni ningún comportamiento cerebral. Así que por eso es que yo recomiendo el cannabis en su totalidad a los pacientes pediátricos que sufren de epilepsia, que están en el espectro, que tienen cáncer, etcétera,
porque yo sé los otros medicamentos que le dan y sé los efectos secundarios de esos medicamentos y esos matan. El cannabis aún todavía no ha matado a nadie. Eso, que esa es otra de las cosas. La gente habla de los efectos adversos con un miedo con el cannabis y no se dan cuenta que lo que le estamos dando a nuestros hijos es 1000 veces peor. Pero como lo está recomendando un médico aquí en la China, entonces sí tiene, o sea, la credibilidad no puede ser por la mayor cantidad de personas, debería estar en manos de la lógica y la ciencia. El estudio, perdone, me acabo de acordar, lo publicaron en el 2019, el año pasado. Es lo que te iba a Así decir. que está... Creo que fue el del año pasado y lo publicó también una fundación que se llama The Realm of Caring, si no me equivoco. Exactamente. Es precisamente la fundación que se fundó por Charlotte y por Saki, que son los niños, Charlotte's Web, como hablábamos antes, también. Exacto. Pero apenas el año pasado, septiembre del 2019, fue cuando publicaron este estudio porque lo habían estudiado desde 30 años atrás. Ya venían estudiando estos niños porque los tomaron cuando tenían de 13 a 19 años y los siguieron hasta los de 30 a 36 años de edad y lo publicaron y tuvieron una gran cantidad de pacientes, no fueron 2 o 3, hubieron entre 180 y 200 pacientes que le dieron seguimiento por todos esos años. Cualquier persona que está o hace estudios de investigación sabe cuán tedioso es darle seguimiento a un individuo por 20, 30 años. No, por 10 días. Imagínate por 30 años. Así que, acuérdense, esto es una guía, esto es lo que yo he visto en mi práctica, esto es lo que hemos utilizado en la oficina, no significa que es la respuesta final. Hay otras cepas, existen cepas en Colorado que no existen aquí, existen cepas en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay que aún no estén acá. Por lo tanto, hay que trabajar directamente con el médico, uno a uno, y darle seguimiento y monitorizar al niño. Es tedioso, es cansón, cansa, pero es lo que es y es lo que estamos... Para eso es que estamos aquí, para eso es que yo me dedico a lo que me dedico, para trabajar con ustedes al diario. Así que tenemos tiempo para preguntas. A ver, vamos a ver que aquí hay unas preguntas. Dicen, ¿sirve de algo poner las semillas en aceite de oliva? ¿Tiene algún beneficio? La semilla no tanto, porque la semilla, más la semilla del cáñamo es buena porque tiene buena fibra y tiene buenos nutrientes, pero la semilla como tal no tiene los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides están en la mata propiamente dicha, entonces es importante crear y sembrar la semilla para que salga la mata y entonces de ahí sacarle los fitocannabinoides. Que están precisamente en la moña o en el cogollo, la mayor. Ajá. Aquí dice, gracias doctor, excelente explicación. Ven, perfecto. Ay, que gracias a todas las personas que nos están viendo. Y aquí dice, el aceite de cannabis lo puede tomar una persona con hipertensión, tiroides y depresión. Y depresión. Ajá. Sí. ¿Y cómo saber cómo? Perdón, a ver. Sí, era eso, de hipertensión, tiroides. ¿Y cómo saber que el aceite de cannabis no está adulterado, por favor? Ok. Para saber si el aceite no está adulterado, tiene que pedir lo que se llama el certificado de análisis. El certificado de análisis es el certificado que le entregan a usted cuando usted compra el aceite, que le demuestra qué tiene dentro de ese aceite, las proporciones, qué proporción de CBD, qué proporción de THC, qué proporción de CBG, CBN, CBC, etcétera. Y si tiene pesticidas, si tiene fertilizante, cualquier cosa adversa. A nivel de la hipertensión, ayer vi una paciente que 6 meses atrás la habían diagnosticado con hipertensión. Le cambié la cepa o el chemoboard del cannabis que estaba utilizando
Y ayer le pregunté, dime cómo te sientes la presión, cómo está la presión arterial. Me dijo, ya no estoy tomando ningún medicamento para la hipertensión, solamente estoy utilizando lo que tú me dijiste, el aceite que tú me dijiste. Y me dice, esta mañana me chequeé la presión, estaba en 118/70. Yo dije, mejor que uno de 16. Así que excelente. Maravilloso, eso es buenísimo saberlo para todas las personas que están allá afuera que sufren de tensión alta. Y Es dice, lo mismo tomar aceite de CBD que fumar cannabis con alto CBD y mínimo THC. Sí, es lo mismo. Acuérdense, la única diferencia es la cantidad que uno tiene que ingerir, porque el 25 a 30% de lo que usted ingiere por la boca del cannabis entra al torrente sanguíneo. Entonces, tiene que aumentar la cantidad de lo que ingiere oralmente en forma de aceite para que equivale a la dosis inhalada. Es la única diferencia. perfecto. Y preguntan también cómo hacer el aceite en casa. Bueno, hay en Canal Latino Esa es consigues, tuya. exacto, en Canal Latino consigues recetas, una cantidad de cosas, puedes tener libros, damos clases de cómo hacer aceites, de cómo hacer las maneras más seguras, sobre todo si vas a trabajar cosas en casa y sobre todo para aprender a cocinar. Puedes buscar también el recetario que escribí que se llama Lo que sé, más varias recetas. En Amazon también está el libro del doctor Rosado, que se llama Esperanza y Sanación, donde vas a poder encontrar sobre todo todas las explicaciones médicas de cómo utilizar también el cannabis. ¿Dónde en la Florida me pueden encontrar? La oficina, el consultorio mío está en dos sitios en el condado de Volusia, que queda al noreste de la Florida Central. Entonces, tengo un consultorio en lo que es Ormond Beach, que es al norte de Daytona Beach, entre Palm Coast y Daytona Beach. Y el otro está en Orange City, que es en el mismo condado de Volusia, pero al oeste. Así que Volusia County queda al norte del condado de Seminole y el condado de Seminole queda al norte del condado de Orange, que es donde está Orlando. Así que yo estoy aproximadamente 30 a 45 minutos noreste de la ciudad de Orlando. Perfecto. Y también aquí recuerden que siempre vamos a dejar la información del email del doctor Rosado, su página web, para que también lo puedan contactar. ¿Qué recomiendan? ¿Una cepa para la hipertensión? ¿Un Quimobar para la hipertensión? Bueno, muy interesante porque la semana que viene vamos a hablar de la hipertensión. ¡Eso! ¡Me encanta! Ya que esa es una de las causas de muerte más común en los Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, porque yo tengo una charla que yo presento en distintos países y está titulada ¿Cómo puede el cannabis medicinal disminuir la tasa de mortalidad en tal país? Di la charla en México, di la charla en Costa Rica, di la charla en Jamaica, así que, y la he dado aquí en los Estados Unidos. Así que la semana que viene vamos a tocar el tema de cómo el cannabis trabaja con el sistema cardiovascular, el corazón, los vasos, la hipertensión, el colesterol, todas las causas que pueden causar la muerte mayormente Claro, en y el sobre todo mundo entero. las mujeres somos súper propensas a eso, así que todas mis amigas, por favor, pendientes de esto. Se nos acaba el tiempo, doctor Rosado, Y la como siguiente siempre. semana continuaremos con el tema de las damas. Así que diré la semana que viene de qué vamos a hablar, pero la semana que viene va a ser sobre el sistema cardiovascular, la hipertensión, así que Muy todos pendientes. presentes. Muy, muy, muy pendientes y muchísimas gracias, doctor Rosado. Como te decía, se nos acaba el tiempo, pero nos vemos segurísimo la semana que viene. Recuerden, el viernes que viene la cita es a las 12 en Florida, 10 de la mañana en Denver. Y desde acá le mandamos muchísimos, muchísimos saludos a todas las personas. Que tengan una semana hermosa y sobre todo mucho, mucho Amor. chao, chao. Hasta luego, chao. Gracias por la info. Bye, bye. Bye bye. Gracias a todos.